Año de cambio y del ciudadano. Es el candidato. Año de alianzas y fracasos. Año de perseguir y de esconderse. Año de la revancha y el mayor desprestigio. Año de juramentos y desde las antípodas los extremos se tocan. Primero los pobres. Entre la Virgen Morena y el benemérito, de los globalifóbicos Globafobia. a los changarros y hasta un gabinetazo y la sopa de letras. Renave, Trife, Fobaproa, Cisen y la Cocopa. Esto y más ha sido el año que se va. El año 2000, fin de una era. Anillo de compromiso. Anillo de compromiso. Y anillo de compromiso. Un año de prisiones y un año de destierro. Todo mundo flotó para estrellarse en tierra. El año de Soraya y de Noé y Fernando. Bajo el volcán y bajo la metralla. Año de ya me voy, año de yo me quedo. Y 3 palabras en ruso: Kursk, Ostankino y Putin. Un balsero cubano, un infierno en Lobombo. Tiempo de paz y de querella. Tiempo de reflexión y de orfandad. Eso y más ha sido el año que se va. Año 2000, fin de una era. Yo lo invito a que me acompañe a recordar esta noche con la fuerza del corazón los acontecimientos que dieron la forma y la textura al año que se va. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los... Una mentira tuya. Todos los movimientos... Es una mentira tuya. Te lo digo en tu cara. Eso es la democracia. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Es el cambio que a ti te conviene. Hemos dicho hoy. En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Esa es la nueva realidad del poder en México. And I join him in pledging that regardless of who wins, after this weekend's final count, the President of the United States is the President of every single American. ¿Tú eres bien? Acá la familia que yo he oído hablar de ti. Mucho sufrió mi padre. Y la certeza. Today we are learning the language in which God created life. El año 2000 transcurre en México bajo el signo de la política. La participación de la sociedad en el análisis de la vida pública y sus protagonistas no tiene precedente. Los niños preguntan y se interesan. Al interior de las familias se favorecen distintas opciones políticas y se discute. Todo mundo tiene una opinión, todo mundo tiene su candidato.
Por orden de antigüedad en el cartel se presentan Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los últimos 12 años de su vida han sido una ininterrumpida campaña por la presidencia de la República. El único hijo del general Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc siempre ha pertenecido a la esfera del poder, en el gobierno o fuera de él. Tras romper con el PRI, en 1988 se ostenta como víctima de un fraude electoral que según algunos lo despoja del premio mayor. En 1994 pierde frente a Ernesto Zedillo y no tendrá mejor suerte en las elecciones del año 2000, a las que se presenta como candidato del PRD después de una áspera elección interna en su partido. Vicente Fox Quesada es un próspero empresario agrícola del Bajío. Salta a la política de la mano de Manuel Cloutier, que despierta el entusiasmo de muchos hombres y mujeres de su generación y condición. Diputado en 1988, es candidato a gobernador de Guanajuato a principios de los años 90. No alcanza el cargo porque su triunfo se negocia en lo que durante el salinismo se conoció como la concertación. Gobernador por fin en 1995, se autopostula candidato a la presidencia en 1997. Con el apoyo de una organización conocida como Amigos de Fox, que llegaría a contar con más de 5 millones de simpatizantes, Vicente Fox construye lo que en términos militares se conoce como realidades en el terreno, y en consecuencia es nominado sin oposición posible por el Partido Acción Nacional. El aprovechamiento de ciertas imprecisiones, lagunas y omisiones en la legislación electoral. Este aprovechamiento permite al señor Fox invertir cuantiosos recursos financieros en la promoción de su imagen. Así, al inicio formal de la campaña presidencial, el señor Fox es conocido en todo el país como un producto político definido, atractivo y moderno. Francisco Labastida Ochoa ha construido una vida profesional siempre al interior del gobierno, siempre dentro del PRI. En 37 años ha sido, entre otras cosas, secretario de Energía, gobernador, embajador, secretario de Agricultura y de Gobernación. Entra a la campaña presidencial con una imagen cansada, saldo de una ruda contienda interna en su partido que lo favorece por encima de Roberto Madrazo, que no se cansa de calificar a Labastida Ochoa como un perfecto fracasado. En seguridad y en todo. Dos sobresalientes encuentran hospedaje en la boleta electoral, pero entre ambos no sumarían el 2% del total de los votos, por lo que sus partidos pierden el registro y, sobre todo, los dineros públicos para patrocinar sus actividades. Arranca entonces la campaña electoral. Hay competencia y nadie tiene el triunfo asegurado. Se adopta el uso intensivo de una herramienta sumamente útil en los campos de la mercadotecnia y la planeación estratégica, y es la encuesta de opinión. En enero, el candidato del PRI va a la cabeza con casi la mitad de las intenciones del voto. Fox con el 35% y Cárdenas ronda apenas los 20 puntos, techo que nunca logrará romper para volverse una amenaza real a sus contrincantes. La campaña de Cuauhtémoc Cárdenas fue más bien opaca. Una gestión sin brillo a lo largo de 22 meses como jefe del gobierno de la Ciudad de México le impide aprovechar la oportunidad de proyectarse desde esa gran caja de resonancia que es la capital del país. Sin logros palpables, evasivo en las entrevistas, parece no salir de frente a los problemas. Sus planteamientos sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio y el papel del Estado en la economía no prenden la chispa que electriza a los votantes. La campaña de Vicente Fox responde claramente a un plan bien definido y orquestado. Propone sacar al PRI de Los Pinos y El Cambio, pero ya. Hombre de campo, tostado por el sol, de verbo ágil, bota, Sevilla y mezclilla, Fox sorprende por el desenfado con el que declara y propone. En los Estados Unidos sugiere la privatización de petróleos mexicanos. Irrita a muchos cuando explica la migración de mexicanos a Estados Unidos como una forma de satisfacer la necesidad de jardineros. Se jacta de poder resolver el problema de Chiapas en 15 minutos, promesa que lo perseguiría toda su campaña. Unifica la crítica en su contra cuando enarbola una imagen de la Virgen de Guadalupe en un acto electoral.
Pero Vicente Fox es dueño de una estrategia y de un pensamiento político más sofisticados que lo que le conceden sus oponentes. Poco a poco va subiendo en las encuestas. Es el hombre del cambio que no le tiene miedo ni al PRI, ni a Ernesto Zedillo, y mucho menos a Francisco Labastida. De acuerdo al analista Jaime Sánchez Uzarrey, la estrategia inicial del candidato del PRI fue una de bajo perfil para permitir que Vicente Fox se adueñara del escenario y demostrar que el peor enemigo de Fox era precisamente Vicente Fox. Pero si aceptamos que el imperativo primordial de los hombres en el poder es conservarlo, la estrategia del PRI fue un desastre. El trabajo de Emilio Gamboa Patrón y de Esteban Moctezuma Barragán como principales ayudantes del señor Labastida, ese trabajo fue un ejemplo de incompetencia. La promesa de un nuevo PRI se incumplió con la inclusión de figuras políticas que buena parte de la opinión pública identifica como dinosaurios indeseables. El lema de la campaña resultó obtuso, sin punta. La señora María Teresa Uriarte, esposa del candidato, asumió un papel protagónico cuyo efecto fue quizá contraproducente. Cárdenas se refirió siempre a Labastida como el candidato oficial y Fox como el candidato de más de lo mismo. El señor Labastida jamás logró sacudirse esa tinta oscura con que lo dibujaron sus contrincantes y se mantuvo siempre a la defensiva. La propuesta del sinaloense de poner computadoras en las escuelas y dar clases de inglés a todos los niños, propuesta sensata, es cierto. La propuesta hizo aparecer a Labastida como un hombre desconectado de las preocupaciones fundamentales de la gente. Fue motivo de burla y chiste de café. Y como lo ha señalado Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, un político se puede sobreponer a cualquier adversidad, menos al ridículo. Rostro de la noticia en el año 2000, el del sociólogo regiomontano José Waldenberg, que a los 47 años de edad conduce con firmeza y elegancia el proceso electoral más reñido y más vigilado de la historia de México. En el seno del IFE se dirimen controversias, se determinan prerrogativas de los partidos, se fabrican las casi 60 millones de credenciales electorales y los padrones con fotografía. Un proceso impecable, con reglas claras que todos aceptan. En la campaña hay de todo, chispazos de buen humor y golpes bajos. Vicente Fox llega a calificar a Labastida como mariquita. Labastida revela que las empresas de la familia Fox se han beneficiado del FOBAPROA. Cárdenas define a Fox como mentiroso y vendepatrias. Fox revira diciendo que el cuatemochas no sirve ni para sacar al perro de la milpa. La culminación del juego sucio se produce en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, cuando el 21 de junio el diputado Enrique Jackson presenta copias de medio centenar de cheques que, según el PRI, demuestran la ilegalidad en los financiamientos de amigos de Fox. La contradicción no pasa desapercibida. Al violar el secreto bancario, el PRI comete un acto ilegal para denunciar otro. Y en medio de los insultos, los candidatos del PAN y del PRD exploran la posibilidad de presentar una candidatura común para garantizar la derrota del PRI. En las discusiones en la casa de Diego Fernández de Ceballos no se encuentra el mecanismo que permita que uno de los candidatos decline en favor del otro, o el reparto de candidaturas comunes a diputados y senadores, y mucho menos en un programa de gobierno aceptable para el conjunto de la oposición. Cada cual, pues, por su camino. Dos coaliciones de partidos frente al PRI. La Alianza por México fue el resultado de sumar al PRD, el Partido del Trabajo y otros 3 minipartidos de nueva creación. La Alianza por el Cambio fue producto de la combinación del PAN con el Partido Verde, que a pesar de haber jugado temprano su suerte con el señor Fox, no recibe cosa alguna en el reparto de los cargos públicos de mayor relevancia, como no sea un asiento en el Senado para el hijo de su presidente, el Niño Verde. Porfirio Muñoz Ledo es el único político mexicano que abandona 2 partidos en menos de 6 meses. En enero renuncia al PRD, a cuya formación contribuye decisivamente. Porfirio está molesto porque busca la candidatura a la presidencia y no la obtiene. Se le atraviesa, dice, el caudillismo de Cárdenas, no lo tolera. Habilidoso,
Muñoz Ledo reaparece como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con cuyos directivos pelearía también. Se le piden cuentas de los gastos de campaña. Muñoz Ledo se refiere al presidente de su partido como un monigote de alambre, siempre con buen olfato. Muñoz Ledo discierne que el ganador puede ser Fox y declina en favor del panista. Arrima su sardina al fogón de Fox por el bien de México, naturalmente. En premio a su conducta pendular, recibe Muñoz Ledo el encargo de estudiar la reforma del Estado. Más que dos, ya son uno mismo. En una campaña de medios de comunicación, los llamados líderes de opinión son elementos valiosos que aportan simpatía para este o aquel candidato. Juan Gabriel agrega a la lista de más de 1000 canciones de su refinada inspiración el himno de la campaña de la Bastida. Soy Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es la figura más popular de la televisión y se forma destacadamente en la fila de promotores de Fox, cuyos rivales obviamente no contaban con su astucia. A través de la televisión, millones de personas presenciaron el primero de 2 debates entre los candidatos. 6 figuras en un formato rígido en el que, sin embargo, resaltó la capacidad de comunicación de Fox, que, de acuerdo a las encuestas, gana holgadamente sobre el resto del elenco. La negociación pública para la realización del segundo debate por televisión fue vista en su momento como un grave tropiezo para Fox, que para entonces ya había tomado la delantera en las encuestas. Frente a las cámaras, Cárdenas y la Bastida aceptan posponer el debate para 2 días después de una fecha acordada con varias semanas de anticipación. Fox insiste, hay que cumplir el compromiso. Hoy, decía, hoy insistía. ¿Para qué esperar? Hoy. Los operadores políticos de las campañas rivales se dan a la tarea de pintar a Fox como un hombre terco, intransigente y quizá peligroso. Pero la agilidad del equipo foxista encuentra en este episodio su mejor expresión, al convertir un problema en una oportunidad. Al asumir la palabra hoy repetida varias veces, Fox construye el lema más recordado de la campaña política del año 2000, que marca el fin de una era. Los primeros resultados surgen en la Ciudad de México, donde el conteo de votos, el acopio de actas, las encuestas de salida, todo ello es más rápido que un recuento de escala nacional. La campaña por la jefatura del gobierno en la Ciudad de México ha sido agria. El candidato del PRI, el señor licenciado Jesús Silva Herzog, es considerado candidato de lujo por su prestigio y experiencia, pero realiza una campaña dominada, digamos, por la parsimonia. La ventaja inicial se le escurre entre los dedos. Sus oponentes de la izquierda lo hostigan por haber entregado leche de Conazupo en un acto de campaña. No alcanzaría una cuarta parte de los votos. La campaña de Santiago Krill Miranda por el PAN fue de menos a más. Tercero en las encuestas iniciales, obtendría algo más del 30% de los votos, quedando apenas a 5 puntos porcentuales de Andrés Manuel López Obrador, quien conserva para el PRD la posición de gobernador del Distrito Federal alcanzada en el 97. López Obrador se ha visto obligado a superar obstáculos que le tienden sus compañeros de partido. Están apoyando. El diputado Pablo Gómez es implacable en demostrar que López Obrador no cumple el indispensable requisito de haberse radicado los últimos 5 años en la capital del país. Sí cumple. Eso dice la autoridad electoral, que en el camino brinda a López Obrador una publicidad colosal y gratuita que le facilita el triunfo al situarse como un valiente y honesto David frente al malvado Goliat. Con la participación de los vecinos. Sin embargo, los capitalinos rechazan al PRD en las elecciones a la Asamblea Legislativa, cuyo control pierden los amarillos en una derrota tan apabullante como inesperada. Carlos Sánchez también dice. La ley electoral prohíbe a los medios de comunicación difundir resultados antes de las 8 de la noche, pero a las 8 de la noche con 1 minuto el país entero conoce la noticia. Ganó Fox. Así, acaban de una vez, de un solo golpe, 71 años de régimen de partido de Estado, de presidentes, todos pertenecientes al Partido de la Revolución Mexicana y sus sucesores, desde 1929, un solo partido. Amigos,
A las 9 de la noche, Fox se asume públicamente como el triunfador, reconociéndolo así minutos después Cuauhtémoc Cárdenas. Que el próximo El presidente Zedillo confirma pronto por televisión la derrota de su candidato y de su partido, circunstancia que le reprocharían duramente militantes del partido que ha perdido las elecciones y que es el suyo. Francisco Labastida Ochoa, en compañía de su señora esposa, ambos llorosos. Labastida admite finalmente un desenlace que lo coloca de pronto en el lugar equivocado de la historia. También la victoria de Fox es indiscutible, al obtener casi 16 millones de votos frente a los 13,5 millones de votos de Labastida. Cárdenas se alza con algo más de 6 millones. Los mexicanos otorgan el voto con prudencia. Si bien a Fox le basta el 43% del total para ganar, su partido no obtiene el control del Congreso. Es claro que Fox no ha recibido un cheque en blanco. El PRI obtiene 210 curules en la Cámara de los Diputados, siendo la primera minoría. La debacle del Partido de la Revolución Democrática es abrumadora. Pierde más de la mitad de los diputados que tenía antes del 2 de julio. En el Senado se repite proporcionalmente la misma situación. Para el PRI, 60 senadores de 128, siendo la primera minoría. Para los verdes, 5. A la medianoche del 2 de julio, el señor Fox se dirige a una multitud reunida en torno a la columna del Ángel de la Independencia. Hay júbilo, sí, pero se escucha insistente en el coro una advertencia. No nos falles. En las calles, en los hogares, se respira una suerte de satisfacción serena. Con tranquilidad, los mexicanos nos vamos a dormir con la certeza de que el 3 de julio amaneceremos en un país que habrá de vivir una nueva realidad. Año 2000, el fin de una era. El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León ha sido definido como un presidente accidental, en la medida que alcanzó el poder como consecuencia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El gobierno del señor Zedillo quedará enmarcado en el tiempo y en los acontecimientos por la crisis económica al arrancar su sexenio y al final una doble transición, la alternancia política y el relevo sin una catástrofe financiera. Desplegar una campaña política, ganar afortunadamente, y bueno, ese fue mi momento. Democracia y estabilidad definen los grandes trazos del sexenio que termina el 1 de diciembre. Por ahora parece que eso basta y sobra para resguardar la posteridad histórica del señor Zedillo. Tal es así que a mediados de diciembre la comunidad internacional le confiere una distinción que no ha recibido expresidente mexicano alguno en la era moderna. Dirigir una comisión de Naciones Unidas dedicada al examen de nuevas formas de financiar el desarrollo. Un grupo poblado por pesos completos de la escena global. Un exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, un expresidente de la Comisión Europea. Sin embargo, los puntos finos son menos luminosos. En un ensayo penetrante publicado en el periódico Reforma, el politólogo Luis Rubio aborda los saldos del sexenio y afirma: en su afán de cuidar las variables fiscales y monetarias, el gobierno de Zedillo dejó que el país evolucionara como pudiera, sin agenda, sin liderazgo, sin sentido de dirección. De acuerdo a Rubio, el gran aporte de Zedillo al país sería la modificación de raíz y funcionamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en institución autónoma y contrapeso efectivo a los poderes. Se inicia la sesión. Una muestra. El 24 de agosto, por unanimidad, en sesión pública de apenas 20 minutos, los 11 ministros de la Suprema Corte ordenan al presidente Zedillo entregar al Congreso detalles sobre los fideicomisos que manejó el Banco Unión durante la campaña presidencial del 94. El jefe del Ejecutivo Federal debe ordenar al secretario de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se viola el secreto bancario, alega el presidente. No hay tal cosa, señor. Si los pasivos se convierten en deuda pública, responde la Corte. Y se produce la información que a regañadientes fue remitida al Congreso. Para resolver los problemas que causaron la devaluación
De acuerdo a Luis Rubio, a la devaluación de 1994 sobrevino la incapacidad para articular una estrategia de respuesta. Ahí nació el Fobaproa, quizás el error más costoso de una administración que, sin ser responsable de la problemática bancaria, magnificó su costo por la asombrosa incompetencia con que la manejó. Con todo, dentro de un dejar hacer y un dejar pasar, hubo momentos de enorme trascendencia. De particular importancia, dice Luis Rubio, fue la negociación de la reforma electoral que llevaría a consolidar dos de las más valiosas instituciones con que hoy cuenta la política mexicana: el Instituto Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Luego vendrían las elecciones federales del 97 que contra toda lógica tomaron al gobierno por sorpresa. Pasaron meses sin que el Poder Ejecutivo reconociera esos resultados. Su primera reacción fue negar la realidad al intentar imponerse a través de una mayoría legislativa inexistente y utilizar los mapas del pasado para navegar en nuevos mares. Un congreso de oposición, ni el gobierno del PRD en la Ciudad de México sirvieron para inmutar a la presidencia. No había agenda política. Lo fundamental era sobrevivir. Y concluye Luis Rubio, el sexenio transcurrió de bache en bache. En el gobierno de Ernesto Zedillo, el fin de una era caracterizada por la impunidad de altos mandos del ejército. Durante el sexenio son encarcelados 7 generales por enredarse con el narco. Un día antes del último informe de Zedillo se sabría que los generales Humberto Francisco Quirós y Mario Arturo Acosta Chaparro estaban presos por delitos contra la salud, es decir, el narcotráfico. Que nuestro país tiene disponibles líneas de crédito. El presidente Zedillo bautiza como blindaje financiero a una serie de medidas que impiden el colapso financiero de fin de sexenio. Se estiran en el tiempo los vencimientos de la deuda externa, se cancelan deudas con el Fondo Monetario Internacional, se guarda una parte de los ingresos extraordinarios por la venta de petróleo, se cuidan las finanzas públicas y sí, los números son buenos. La economía crece al 7% anual, la inflación al 9%. Condiciones económicas estelares, las mejores en 20 años. Aunque los especuladores de la Bolsa de Valores, que baja 23% en el año, opinen diferente. Pero no hay blindaje político o financiero que resista la costumbre de la arbitrariedad, la corrupción o la torpeza. El 20 de noviembre se confirma la absoluta falta de convicción de los hombres del gobierno en las ideas y los sueños de aquello que se llamó la Revolución Mexicana. No se escuchó el discurso de fondo que sirviera para evaluar 90 años de gobiernos revolucionarios. Ya no había nada que decir, ya no había nada que agregar. Esa tarde, en una reunión en las oficinas del PRI, algunos militantes abuchean en ausencia al presidente desde el anonimato de la gradería. Ernesto Zedillo Ponce de León hizo importantes aportaciones al desarrollo de la nación, entre las que se destacan una profunda reforma democrática. Lo hacen responsable de la derrota electoral del partido en el gobierno. Pero ¿quiénes son los que silban al señor Zedillo? ¿Acaso no son los mismos que conocieron, impulsaron y se aprovecharon de las trapacerías de una cacica de Chimalhuacán, Guadalupe Buendía, alias La Loba, cuya vida no es otra cosa que una biografía de la delincuencia? Para que vean, porque a Guadalupe Buendía no le va a hacer daño una... Le dicen La Loba no por su aspecto, sino por una perra brava que la acompaña. De acuerdo al periodista Greco Sotelo, en Letras Libres, La Loba se inicia en el lucrativo juego de la invasión de terrenos a cambio de negociaciones forzadas con la autoridad de Chimalhuacán, municipio modelo de pobreza, corrupción y violencia. La Loba se apodera del negocio de recoger la basura y repartir el agua en pipas. Distribuye favores a sus clientelas a cambio de lealtad al PRI en el Estado de México. Los alebrestados reciben la visita de sus golpeadores. Y así durante décadas. Pero de pronto llegó aquello del nuevo PRI y La Loba deja de ser un cuadro presentable.
Manos poderosas permiten la acción política de otro grupo del PRI llamado Antorcha Campesina en los terrenos de una desesperada Guadalupe Buendía. El imperio de la loba habría de terminar hacia las últimas horas del viernes 18 de agosto, cuando su tropa de golpeadores y matones dejó en la periferia del Palacio Municipal de Chimalhuacán un saldo de sangre que llegaría a 14 muertos y más de 100 heridos, casi todos antorchistas, que habían enfrentado la agresión cargando piedras y caguamas para una celebración terminada en la peor masacre de muchos años en suelo mexiquense. Era demasiado, hasta para el viejo PRI. Los que la conocieron, los que la toleraron, ahora van tras ella. 8 días después es detenida en Sinacantepec. Alto funcionario del PRI, es responsable del financiamiento de la campaña electoral en 1994, pero antes, Óscar Espinosa Villarreal ha ocupado puestos mayores que son cruce de caminos del dinero grande en México, la Comisión Nacional de Valores y la Nacional Financiera. Es hombre de confianza de Ernesto Zedillo, que lo hace jefe del Departamento del Distrito Federal y secretario de Turismo. Vamos a aportar en total. A lo largo de los últimos 8 meses, la vida de Óscar Espinosa Villarreal describe una espiral descendente que lo lleva a transitar de las más altas esferas del poder a la calidad de prófugo y a la condición de reo. La Unión que declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de Óscar Espinosa Villarreal. El 28 de marzo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México acusa a Espinosa de peculado, que no es otra cosa que el robo de dinero público por la suma de $42 millones. Como secretario de Estado, Espinosa tiene protección legal, pero en los días siguientes el Congreso determina la conveniencia de un juicio para retirarle esa prebenda y procesarlo. Conocedor de la forma en que el sistema tritura a los que caen en desgracia, Espinosa se hace humo y es visto por última vez en público el 3 de agosto en Coahuila. El 7 de agosto se conoce una carta en la que Espinosa solicita al presidente una licencia al cargo por tiempo indefinido, solicitud que al día siguiente se convierte en renuncia. Asalto de Mata durante 4 meses. Óscar Espinosa reaparece el 30 de noviembre en Managua, donde solicita refugio. Las autoridades del nuevo gobierno en México descartan una persecución política y ejercen la máxima presión sobre el gobierno en Managua para que sea detenido Espinosa, cosa que ocurre a mediados de diciembre. Así, Óscar Espinosa pasa la Navidad en un tugurio carcelario en el corazón de Centroamérica. Usted está ahí, se encuentra ahí. Ábrase el sistema de votación electrónico por 5 minutos. Todo comenzó como uno de tantos asuntos que se aprueban sin mayor trámite en la Cámara de los Diputados. El 2 de junio del 98 nace el Registro Nacional de Vehículos, conocido como el RENAVE. Es una buena idea armar una lista de los 14 millones de vehículos que circulan por el país, reportar el cambio de propietario en los usados e inscribir a los nuevos, con el propósito de reducir el robo de autos en México. Además, y dadas la corrupción y mala fama bien ganada del antiguo Registro Federal de Vehículos, se concesiona a una empresa privada la operación del padrón vehicular. Todo iba, digamos, sobre ruedas. La compañía es encabezada por un invisible empresario llamado Henry Davis, que hace fortuna en la venta de abarrotes. Esta compañía se dispone a realizar un bonito negocio que tendría ingresos garantizados por $150 millones en el año de su arranque. Las protestas comienzan a mediados de julio. Los taxistas se niegan a pagar. El gobierno del Distrito Federal rechaza un convenio federal que obligaría a los capitalinos a inscribir sus coches. El secretario de Comercio advierte que se aplicará el garrote a los incumplidos, solo para aceptar 2 semanas más tarde una reducción de los cobros por la mitad. La ley del Registro Nacional de Vehículos, RENAVE por sus siglas, ha despertado determinadas inconformidades en la sociedad. El 23 de agosto el Senado pide la cancelación de la concesión y al día siguiente es detenido en Cancún el gerente de la empresa, un argentino de nombre Ricardo Cavallo,
a quien 5 personas han denunciado ante tribunales en Madrid como el verdadero Sérpico, nombre de guerra de Miguel Ángel Cavallo, teniente de la Marina e interrogador activo en la Guerra Sucia en que fueron torturados y asesinados miles de personas por la dictadura militar que gobernó Argentina en los años 70. Ricardo Cavallo aguarda en el reclusorio norte una doble posibilidad: la deportación a España para ser juzgado o el retorno a Argentina, donde sería hombre libre. Que una institución tan seria se vea mezclado con una cuestión personal. El secretario de Comercio es incapaz de advertir la gravedad de la situación y se desentiende al afirmar que Cavallo es solo un empleado del RENAVE. La institución es una institución sólida. Y vender vehículos que tengan registro adecuado. Como empleado fue Raúl Ramos III, subsecretario de Comercio, encargado de diseñar y convertir en realidad el registro de vehículos. Hombre metódico, perfeccionista. A sus 45 años de edad, Ramos III puede ver como en una película de cámara lenta la destrucción sin remedio de su prestigio como funcionario. Historia con final trágico. Ramos III se suicida por la noche del 6 de septiembre. En su coche estacionado cerca de la Marquesa en el Estado de México se encuentran su cadáver y 6 cartas. Reitera su inocencia, honestidad y limpieza. Se disculpa con sus padres, sus hijos y con su esposa, a quien hace viuda por segunda ocasión. El método es espeluznante. Se ataca con una navaja brazos y piernas y se desangra hasta la muerte. Raúl Ramos III se ha hecho el harakiri. El objetivo Pero como afirma con soltura el doctor Blanco, la Secretaría de Comercio es más que el RENAVE. La política comercial de México, diseñada por Carlos Salinas de Gortari, encuentra en el sexenio de Zedillo soluciones de continuidad. El primer día de julio arranca un tratado de libre comercio entre México y los países de la Unión Europea, cuya acta de nacimiento se firma en Lisboa. Se duplican las perspectivas que da a México el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Una visita del presidente a Israel inaugura el libre comercio con ambos países y a principios de diciembre, el Senado aprueba el libre comercio con Guatemala, Honduras y El Salvador. A partir de los errores de diciembre, la crisis ha dejado un saldo de desaparecidos, heridos y contusos entre los empresarios de cualquier nivel. El presidente de los banqueros se lamenta en el otoño que por la insolvencia de sus clientes, los banqueros han perdido 11,000 millones de dólares, los originales accionistas de la privatización bancaria. Bancos intervenidos, fusionados o vendidos, dejan al final del sexenio una banca muy distinta a la que existía en el 95. La operación más espectacular del año fue la venta del control de Bancomer, el segundo banco del país. En marzo, el banco español Bilbao Vizcaya anuncia su intención de fusionarse con Bancomer, luego de haber firmado un acuerdo entre accionistas. 8 semanas más tarde, la directiva de Banamex presenta una oferta no solicitada para comprar Bancomer y formar el grupo financiero más grande de América Latina. Esto despierta preocupación por la posibilidad de que se cree en México un cuasi monopolio bancario. Si no por otra cosa, los dueños de Bancomer deben agradecer a Banamex, pues la maniobra obliga al Bilbao a aumentar en cientos de millones de dólares la oferta por el banco que fundó Manuel Espinosa Iglesias y que muere por la senectud y la tristeza en este año que marca el fin de una era en la banca mexicana. El trato entre los regiomontanos y los bilbaínos se cierra en 2.500 millones de dólares. Una operación por alrededor de 1.500 millones de dólares le permite al Banco Santander de España adquirir el control de Serfín. La conquista española de la banca mexicana es implacable. 40% del sistema de pagos nacional es hoy controlado directamente desde Madrid. Otra consecuencia del error de diciembre. A principios de octubre, Carlos Salinas de Gortari se presenta en México con la intención de ajustar cuentas con Ernesto Zedillo, a quien responsabiliza directa y totalmente de la crisis económica de fines del 94. El hombre de Dublín ha escrito un alegato exculpatorio que en 1.400 páginas pretende descargar todo el pecado sobre las espaldas incompetentes de su sucesor. Y va más allá.
Acusa sin probarlo que Zedillo alertó a grandes empresarios sobre la devaluación, con el propósito, se deduce, de que pudieran cubrirse comprando dólares baratos hasta secar la reserva del Banco de México, cosa que ocurrió. En la prensa, por televisión, dueño de la escena, director de cámaras, Carlos Salinas desarrolla la coreografía de su embestida ante el silencio oficial de la presidencia. A los mexicanos lo que les tengo que dar es una explicación, y por eso he venido a México. Vengo a decir la verdad ahora que Zedillo sigue siendo presidente, dice valiente el señor Salinas. Pero ha olvidado la regla número 1 que él, más que otros, debería tener siempre presente. Nadie es más poderoso que el presidente en turno. Misión cumplida, parece proclamar Salinas, todo sonrisas y con ese aire de hombre ocupado que nunca lo abandona. Viaja a Madrid a presentar su libro. Nada más aterrizar en el aeropuerto se enteraría de la transmisión por televisión de una grabación que registra una discusión a gritos entre sus hermanos Adriana y Raúl. Todo lo demás. Esto no es cierto. Voy a decir toda la verdad. En Televisión Nacional, Raúl Salinas acusa a su hermano Carlos de conocer todos los detalles de las operaciones financieras de la familia. Denuncia que el expresidente utiliza a su hijo como mensajero para exigirle dinero. Amenaza con decirlo todo. Hasta ahí. Si la operación de Salinas buscaba recuperar parte de su prestigio perdido, esta operación es un fracaso. Ya lo sabemos. Nadie está derrotado para siempre, pero en el encuentro de octubre, Zedillo manda a Salinas a la lona para la cuenta completa. Ya ha dicho que si existe algún... Año 2000, el fin de una era en los Estados Unidos, fin de la era de Bill Clinton y el comienzo de otra, indefinida aún, pero que arranca mal. En medio de la división, el encono y la sospecha. Desde su fundación como nación independiente, los norteamericanos han vivido bajo el mito de la democracia perfecta. Especialmente en las elecciones presidenciales, el proceso ha sido tan repetido que se vuelve costumbre. En las campañas, los candidatos proponen, debaten y se atacan. El día de la elección, más o menos la mitad de los adultos acude a votar, aguarda los resultados que pronostica con certeza la televisión, miran la victoria del ganador, se apiadan del perdedor y todos se van a dormir con la seguridad de que las cosas han caminado como siempre, que cada voto cuenta, que se ha acatado la voz de la mayoría, como debe ser. La elección presidencial del año 2000 fue la excepción a ese ritual casi automático. Las cosas no caminaron como siempre y durante 5 semanas se ignoró el nombre del ganador. George Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. Hacia la medianoche del 7 de noviembre, las encuestas de salida transmitidas en forma precipitada por la televisión proclaman la victoria del candidato republicano Bush, que no tiene razones para poner en duda un mecanismo que ha funcionado sin contratiempos durante medio siglo. Sin embargo, la cuenta posterior de los votos en el estado de la Florida congela los festejos. La ventaja que obtiene ahí el señor Bush es tan pequeña que un recuento se vuelve obligatorio. La sorpresa es mayúscula. El demócrata Gore, que ya había felicitado a su contrincante, le llama 45 minutos más tarde para advertirle que es mejor esperar a ver quién gana. Un problema en las máquinas de votar, que al oprimir un botón perforan la boleta en el espacio con el nombre del candidato. Un problema ahí lleva a la adjudicación equivocada de miles de votos que iban para Gore, pero son contados a favor de un candidato marginal, en detrimento de Gore y dando la ventaja a Bush. En Florida se da la circunstancia de que el gobernador es hermano del candidato republicano y que la responsable del proceso electoral es aliada política de la familia Bush. En cualquier otro lugar del mundo en que se reprodujeran las condiciones que marcaron la elección en Florida, los ubicuos observadores electorales norteamericanos denunciarían un fraude electoral en donde no se respetó la intención del voto. Pero en su propio domicilio lo denominan un problema mecánico a ser resuelto por los tribunales.
Y así ocurre. Pese a las irregularidades en el cómputo, el miércoles 13 de diciembre la Corte Suprema de los Estados Unidos decide en contra del recuento, asegurando al republicano la victoria en ese estado decisivo. Gana por apenas 537 votos. El presidente de los Estados Unidos se elige en forma indirecta a través de delegados a un colegio electoral, procedimiento que en teoría protege la representación de los estados más chicos. Solo así gana Bush, porque en la cuenta de votos directos tuvo 300,000 menos que el perdedor. Quedan atrás 36 días de incertidumbre en la elección más reñida en la historia de los Estados Unidos, elección marcada para siempre con el signo del recelo, la desconfianza y el cinismo, y una sensación de que la democracia en su sentido más amplio ha sido burlada. Así lo reconoce el ganador, que dice ver frente a sí a una casa dividida. Rostro de la noticia en el año 2000, el de George Walker Bush. A sus 54 años de edad se convierte en presidente de los Estados Unidos. Se define como conservador compasivo, que se preocupará por los pobres, las minorías y los inmigrantes. Sus críticos afirman que será conservador con los pobres y compasivo con los ricos, que financiaron su campaña electoral. Sus enemigos lo ven como el hijo de una familia próspera que quiso ser presidente como papá. Thank you, guys. What a great New Hampshire welcome for our boy. Al cumplir 45 años, nadie daba un quinto por George Bush. Era visto como un perfecto fracasado, de aspecto bonachón sin cualidades notables. Como empresario petrolero le fue mal, quebró perdiendo dinero de su papá y de los amigos de su papá. Su mayor éxito le dejaría $16 millones. Integró el grupo que compró el equipo de béisbol Texas Rangers. Su vida cambió a partir del 95 cuando, contra todos los pronósticos, sale electo gobernador de Texas. Hace un año se lanza a la Casa Blanca logrando reunir más plata que cualquier otro aspirante en la historia, al superar los $100 millones. Simpático, espontáneo, natural. Es un contraste con su oponente, que es tieso, formal y pétreo, pero mejor preparado. El tejano presenta su falta de experiencia como una ventaja, proclamándose libre de las malas mañas de Washington y prometiendo restablecer la moral y la decencia en la Casa Blanca, luego de los escándalos sexuales de Bill Clinton. La elección de Bush crea la mayor dinastía política en el siglo XX en los Estados Unidos, superando a los legendarios pero desbalagados Kennedy. Hombre de familia, Bush está unido en matrimonio con Laura Welch, que un día hace 14 años le advirtió: o el alcohol o yo. Ganó ella. Tienen 2 hijas mellizas de 18 años, Gina y Bárbara. El hombre que gobernará la nación más rica e influyente en la tierra, que será el jefe de sus ejércitos, ha viajado fuera de su país solamente en 2 ocasiones, las 2 a México. Será el líder de la nación indispensable en un mundo que no conoce y que entraña peligro insospechado, como el del ataque al destructor norteamericano Cole. El 12 de octubre, un comando suicida se aproxima en una balsa de goma al barco que carga gasolina en Adén, en Arabia. La explosión de una bomba aniquila a 17 marineros americanos. Se sospecha del mismo grupo de terroristas islámicos que años atrás hace estallar 2 embajadas de los Estados Unidos en África y que ha declarado la guerra a lo que denomina el Gran Satanás. La pregunta esencial no es por qué ganó Bush, sino cómo diablos fue a perder Albert Gore. Tenía todo a su favor: preparación, conocimiento, experiencia. Compañero de fórmula de un presidente muy popular, más incluso al término de su gobierno que Dwight Eisenhower o que Ronald Reagan. El fin de la era de Bill Clinton cierra con positivos en todos los órdenes. 7 de cada 10 americanos opinan que les fue bien con Clinton. Aplauden la creación de 35 millones de puestos de trabajo. Celebran la inflación más baja en un cuarto de siglo. Se destaca el cuidado de las variables fiscales y la consolidación de un superávit en el presupuesto por primera vez en una generación.
Los norteamericanos reconocen en Clinton a un presidente que mantuvo a su país al margen de guerras mayores. Premian su sensibilidad para atender las preocupaciones de negros y pobres. Clinton entiende a tiempo el cambio fundamental que moverá al mundo. Una nueva economía en torno a tecnologías frescas, como la computación, el internet, la biotecnología, el genoma humano, la comunicación instantánea. Una transformación de largo trazo como la que introdujeron los trenes y el automóvil. Y sin embargo, quedan en la memoria colectiva y en la hoja de servicios de Clinton el estigma de sus apetitos eróticos y el escándalo con la joven Mónica Lewinsky. Los costos que paga Clinton por su incontinencia sexual dejan en el ambiente la sensación de que mucho quedó por hacer y de que se desperdició buena parte de un gran talento. Siempre será un misterio la relación entre el presidente Clinton y su esposa Hillary y la clase de combustible que los alimenta. La naturaleza de ese matrimonio no dejará de ser objeto de especulación seria o burla morbosa. Rostro de la noticia en el año 2000, el de Hillary Rodham Clinton, que inaugura una época. Es la primera esposa de un presidente en funciones que alcanza un puesto de elección popular, en este caso, un escaño en el Senado por el estado de Nueva York. Se percibe una suerte de revancha. Clinton conocerá el desempleo en enero, ella con posibilidades abiertas incluso, y por qué no, para llegar a la Casa Blanca por derecho propio. La última vez que nos ocupamos de Vietnam, hace un cuarto de siglo, los norteamericanos y sus aliados corrían como ardillas por el tejado de la embajada norteamericana en Saigón, buscando escapar de las tropas comunistas que alcanzaban la capital y con ello la victoria en la guerra de Vietnam. Saigón lleva ahora el nombre del triunfador, el hombre que derrotó a los franceses, a los chinos, a los americanos. Clinton llega en noviembre a la ciudad Ho Chi Minh a poner el pasado en el pasado, a confirmar que no hay enemigos eternos ni derrotados permanentes, a predicar las virtudes del libre mercado. 2 meses antes de cumplir los 80 años, el Papa Juan Pablo II cumple un sueño largamente acariciado: viajar a Tierra Santa, en donde pide reconciliación y paz. Su santidad besa la tierra palestina y bendice a la Galilea de los judíos. Visita los lugares santos de las 3 grandes religiones, oficia misa en la Basílica de la Natividad. Se identifica con los sufrimientos de los involucrados en el conflicto y con todo ello corona un largo esfuerzo espiritual y político para reconciliar a la Iglesia Católica con el judaísmo y, en menor grado, con el mundo islámico. Ansioso por dejar huella en las relaciones internacionales, que es el lado flaco de su gobierno, Bill Clinton lanza en julio su último y más firme esfuerzo por acercar a los palestinos y a los israelíes a un acuerdo de paz. Será un desastre, el peor error de su gobierno. Enclaustrados durante 2 semanas en las cabañas del retiro presidencial en Campo David, las partes están a un paso de conseguir un acuerdo cuando de pronto todo se desbarata. Por primera vez se discute la cesión de soberanía a los palestinos sobre algunos barrios de la ciudad de Jerusalén, que es el nudo del conflicto. Para lograrlo, Arafat deberá renunciar a reclamos futuros sobre la ciudad, cosa que el líder palestino considera como una paz inferior. No está en condiciones de aceptar y así se disuelve la cumbre, que pasa de la esperanza a la desilusión y al reproche. Y semanas más tarde, la presencia de un duro, de un halcón de la política israelí en el Monte del Templo, desata la guerra. En el Monte del Templo se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, desde donde, según el Islam, Mahoma subió al cielo. También ahí se ubica el Muro de los Lamentos. La presencia de Ariel Sharon en la zona sagrada es explosiva y detona la segunda intifada, que marca el fin de una era en la construcción de la paz en Medio Oriente, una era que ha durado 8 años. 2 imágenes ilustran la ferocidad del odio que enfrenta a 2 pueblos y 2 religiones. Un niño palestino acompaña a su papá, que es pintor. Lo acompaña a su trabajo en una casa en construcción.
De regreso a casa se ven en medio del fuego cruzado. Una bala perfora el tórax del niño que muere ante las cámaras de la televisión italiana. Días después, 2 soldados de Israel son aprehendidos en la ciudad palestina de Ramallah. La multitud asalta la estación de policía y lincha jubilosa a los 2 jóvenes, cuyos cadáveres son lanzados por la ventana. La guerra ha dejado más de 270 muertos, en su mayoría palestinos. Cae el gobierno del primer ministro, que convoca elecciones para febrero. Se inicia una era de oscuridad, violencia y sangre. Tendrá que operarse un nuevo milagro para acercar a judíos y palestinos en el Medio Oriente. Pero aún se producen milagros. La mañana del 21 de mayo, decenas de miles de mexicanos presentes en la Plaza de San Pedro en Roma y millones por televisión atestiguan un acto solemne. Faltando 10 minutos para las 10 de la mañana, el Papa Juan Pablo II sale de la Basílica de San Pedro, acompañado por el prefecto de la Congregación para las Causas de la Fe, que minutos más tarde implora al Papa: Ab omnibus Christi fidelibus pronunciare. La Iglesia pide a vuestra santidad que inscriba a los beatos Cristóbal Magallanes y 24 compañeros, José María de Yermo y Parrés, y María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, en el catálogo de los santos, y que como tales sean invocados por todos los fieles cristianos. Recibieron el don de la fe. Habéis participado. Antes de las 10:30 de la mañana, los 27 beatos mexicanos son proclamados santos por Juan Pablo II. Compañeros mártires de José María de Yermo y Parres, fundador de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Vicente Fox Quesada propuso el cambio como elemento central de su campaña. En las elecciones, el pueblo le dio el mandato de llevarlo a cabo. No es posible realizar modificaciones sustanciales en unas cuantas semanas al frente del gobierno, pero lo que sí ha hecho el señor Fox es un cambio de tono, es transformar los rituales, las costumbres del poder y la forma en que se relaciona el presidente con los ciudadanos. Hoy les traigo noticias frescas. Hoy México está en marcha. Varias tradiciones políticas desaparecen en este año que marca el fin de una era. Era costumbre que el presidente electo diseñara su programa de gobierno de la mano de su partido. Fox ha impuesto una clara distancia respecto al Partido Acción Nacional. Y para todos los mexicanos. Era costumbre que el presidente electo se mantuviera discreto, casi invisible, entre el periodo de las elecciones y la toma de posesión, con el fin de no estorbar al presidente que se despedía, generalmente en desgracia, pero sin que le robaran la cámara y los reflectores. Vicente Fox ha tenido una gran visibilidad desde el momento mismo de su triunfo. Por la mañana del 3 de julio sostiene el primero de 3 encuentros con el presidente Zedillo, en los que se abordan asuntos de la transición. El presidente electo instala oficinas en el Paseo de la Reforma, en donde recibe, escucha, atiende y conoce las protestas de quienes juzgan que es más rentable llamar la atención de quien está por llegar que de quien está por irse. Era costumbre que el presidente electo tratara con desprecio a sus rivales políticos. El 2 de agosto el Tribunal Federal declara válidas las elecciones. Esa noche, Fox extiende un testimonio de aprecio a Francisco Labastida por su serenidad y honestidad al aceptar el resultado en las urnas. A Cuauhtémoc Cárdenas le manifiesta admiración por la congruencia ética y reconoce su lucha como esencial para el avance democrático. Fox ofrecería personalmente sus disculpas a ambos en sus domicilios particulares, en un intento generoso de curar las heridas que deja no solamente la aspereza de la campaña, sino la derrota misma. Era costumbre que cualquier asunto relacionado con la política exterior quedara en manos del presidente en funciones. Como presidente electo, Fox visita 12 países, donde se reúne con líderes de las naciones con las que se operan los intereses fundamentales de México.
En la Casa Blanca, con los candidatos a la presidencia en Canadá, Fox lanza iniciativas de gran calado como la eliminación progresiva de las fronteras en América del Norte. En Centroamérica propone el Plan Puebla-Panamá para el desarrollo del sureste de México, vinculado en forma irreversible a esa región vecina. En Santiago, Buenos Aires y Brasilia se reúne con los grandes del Cono Sur, con quienes coincide en la necesidad de una mayor libertad de comercio entre todos los latinoamericanos. Era costumbre que el presidente electo hablara poco, por lo menos hasta que le llegara el turno. Como presidente electo, el señor Fox se estrena un programa de radio semanal y concede entrevistas a innumerables medios electrónicos e impresos. Era costumbre que el presidente habitara en casa propia en la Ciudad de México. Fox se radica durante meses en el Hotel Fiesta Americana porque su hogar se encuentra en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y nunca ha sido propietario de una casa en la capital del país. Era costumbre que los aspectos financieros de la transición se manejaran en secreto. Unos 300 funcionarios del equipo de Fox reciben sueldo, que se hace público, y son contratados por honorarios en la Secretaría de Hacienda. Era costumbre que los políticos mexicanos mantuvieran sus devociones religiosas en privado. En su primer acto público como presidente de la República, el señor Fox acude a la Basílica de Guadalupe y se arrodilla ante la imagen de la Virgen. Para muchos es el fin de la simulación de los hombres en el poder. Otros expresan su preocupación de que la repetición de conductas semejantes ponga en riesgo la viabilidad del Estado laico en México. Era costumbre que los nombres de los integrantes del equipo del nuevo presidente se mantuvieran en reserva hasta la víspera del cambio en el poder. Director general de la Comisión Federal. Vicente Fox presenta en el Museo de San Carlos, en 3 tiempos, a sus colaboradores distribuidos en 3 gabinetes. Crecimiento con calidad, desarrollo humano, orden y respeto. 60 puestos de primera fila en el gabinetazo, como le llamó Fox. Era costumbre que el presidente electo recibiera un trato deferencial, por respeto o por si acaso, y no se le atacaba frontalmente. Antes del cambio de poderes se publica en el periódico El Universal el texto de una conversación telefónica que sostiene el señor Fox con su vocera, la señora Sahagún. Lo han estado espiando. La respuesta de Fox: un gobierno que espía es un gobierno que no escucha. Era costumbre que en la biografía oficial del presidente electo se le presentara como esposo fidelísimo y padre modelo. A un proyecto incluyente. Vicente Fox llega a la presidencia como un hombre soltero, divorciado de la señora Lilian de la Concha. Es padre de 4 hijos adoptados, todos, 2 hombres y 2 mujeres. La República. Era costumbre que el presidente protestara el cumplimiento de su cargo sujetándose estrictamente al texto que marca el artículo 87 de la Constitución. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Vicente Fox decide agregar una frase. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Era costumbre que el presidente y su familia ocuparan la fastuosa residencia en Los Pinos. Vicente Fox habitará una especie de cabaña en los terrenos del conjunto presidencial. Ordena tapar la alberca y eliminar la mesa de boliche para habilitar la gran mansión como oficina. Ha dispuesto a abrir al público la residencia oficial del presidente para que la visiten los turistas. Era costumbre y obligación que el presidente pidiera a sus colaboradores respeto a la ley. Vicente Fox exige a los suyos el cumplimiento de un código de conducta y compromisos con valores éticos como el bien común, la integridad, la honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas y defensa de la cultura y la ecología. En Chiapas serán las acciones. El presidente Fox da los primeros pasos para resolver el problema de Chiapas. Ordena el levantamiento de retenes y el retiro de ciertas posiciones militares en la zona del conflicto. Se suspenden los vuelos rasantes que atemorizan y hostigan a la población. Se designa a Luis H. Álvarez como negociador del proceso de paz y Fox envía al Congreso un proyecto de ley de reforma a la Constitución sobre los derechos indígenas.
Se trata del mismo proyecto que se elaboró en 1996, luego de negociaciones en una localidad llamada San Andrés Larrainzat, y en el que estuvieron de acuerdo el Ejército Zapatista y el gobierno de Zedillo. En Chiapas. Pero el gobierno renegó de lo firmado y adoptó una nueva estrategia con la esperanza de que el estrangulamiento militar extinguiría el problema por agotamiento. No sucedió así, desde luego. El 2 de diciembre el subcomandante Marcos reaparece en público luego de medio año de silencio. Afirma que si se retira el ejército, se otorga libertad a prisioneros zapatistas encarcelados en Chiapas, Tabasco y Querétaro, y si aprueban los acuerdos de San Andrés, él vendrá junto con otros 24 comandantes zapatistas a la Ciudad de México para hablar de la paz en febrero. Fin de una era en Chiapas y el inicio de otra. Nos cuenta Bernal Díaz del Castillo que los primeros ojos europeos que miraron el cráter del volcán fueron los de Diego de Ordaz hace ya más de 500 años. En ese lapso no se había registrado una erupción tan espectacular del Popocatépetl como la que miramos los mexicanos la noche del lunes 18 de diciembre. Días antes se comienzan a registrar temblores menores pero de alta frecuencia con bocanadas de ceniza. Las formaciones adquieren una configuración aérea de macabra belleza que no presagia nada bueno. El lunes 18 a las 7 de la noche con 10 minutos irrumpen a la superficie ebulliciones violentas de los caldos geológicos que al contacto con el aire se consumen en una agonía de 1.000 trayectorias que iluminan el cielo con el fuego primigenio de la creación del universo. Una nube de ceniza se despliega horizontal a lo largo de 15 kilómetros. Las explosiones escupen piedras al rojo vivo que golpean a 10 kilómetros de distancia. La mayor actividad se concentra en la ladera este por los rumbos de Puebla. Unas 50,000 personas son desalojadas de sus casas en los pueblos más expuestos. La erupción se repite en los días siguientes, pero no hay contratiempo mayor que lamentar por el momento. La ciudad universitaria fue construida en un depósito de lava volcánica y ahí también se registran erupciones de tanto en tanto. A las 6 de la mañana del domingo 6 de febrero, más de 2,000 policías federales preventivos irrumpen en el campo de la universidad para poner fin a la ocupación de las instalaciones, que durante 10 meses ha paralizado las clases y las investigaciones. Un grupo llamado Consejo General de Huelga es desbaratado en un par de horas. Este movimiento no claudicará jamás. Son detenidos más de 600 estudiantes que confiscan la universidad en protesta por la idea de cobrar colegiaturas. Una semana antes han sido capturados otros 250 que se enfrentan a personal de la universidad que resguarda instalaciones de la Prepa 3. La presencia policíaca en la universidad es un recurso extremo. Los líderes de la huelga han ignorado la opinión de 200,000 universitarios que en un plebiscito exigen el fin del conflicto. Pero el logro es filantrópico. A la fecha no permanece en la cárcel estudiante alguno y la universidad funciona con normalidad. El 1 de febrero podrá ser visto como el día en que la opinión pública comenzó a cambiar sus criterios respecto a la gestión de Rosario Robles como jefa de gobierno del Distrito Federal. De esta institución que es tan importante para el país. Ese día cientos de jóvenes chocan con personal de la universidad a las puertas de la Prepa 3. La policía no hace nada. Las imágenes de heridos, de rostros bañados en sangre, no hacen sino resaltar la ausencia de la policía de la Ciudad de México. La omisión es grave, a pesar de que se trata, como trató de explicar la señora Robles, de un conflicto federal. Y que no intente involucrar a un gobierno que es ajeno a este conflicto. Y de ahí, las cosas fueron de menos a mucho menos. Los ciudadanos ya nos formamos una idea clara acerca de la gestión de Samuel del Villar, que como procurador de justicia elaboró una versión casi fantástica del homicidio de Paco Stanley. La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal denuncia la falta de objetividad del señor del Villar, especialmente en torno a Paola Durante,
cuya prisión considera derechos humanos una reclusión injusta. Toda la acusación penal en contra de Paula Durante. Esto ha sido claro para todo el mundo. Sancionará a cualquier miembro de la Policía Auxiliar. La imagen de Rosario Robles se deteriora aún más con la rebelión en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la policía que cuida bancos y negocios privados. De sus arcas han desaparecido cientos de millones de pesos, producto de las aportaciones de los policías a la caja de previsión. Paros, plantones, golpes, empujones, nada se resuelve. A las 6 de la mañana del 16 de noviembre, 275 agentes judiciales y ministerios públicos se aparecen en Tepito con una orden de cateo en 2 edificios. Imprudentes y mal equipados, van en busca de uno de los capos del barrio Bravo, cuya bravura los toma por sorpresa. La resistencia de los tepiteños fue de menos a más, obligando al repliegue de la policía bajo una lluvia de balas, bombas de gasolina, palos y piedras. Parte del centro histórico se ha convertido en tierra de nadie y durante 6 horas la turba quema patrullas, saquea comercios, agrede a los que pasan y roba camiones de reparto de mercancía. Por la noche, la movilización policíaca más grande que se recuerda en la historia de la ciudad. 2,000 policías y 600 patrullas fueron bastantes para poner el orden. Entre los detenidos, 6 judiciales que dobletean en la protección del contrabando. El prestigio de las autoridades de la capital del país se calcina en las llamas que devoran una especie de discoteca llamada Lobombo en el centro de la Ciudad de México. Una especie de discoteca, digo, porque se trata de un negocio donde deambulan prostitutas, se venden servicios sexuales y droga. 22 personas pierden la vida. 5 cadáveres no han sido reclamados, lo cual revela en cierto modo la clase de inframundo que se mueve en esos sitios, que de pronto son objeto de atención de la jefa de gobierno. Clausuras, redadas, inspecciones en los llamados giros negros que no existirían, de no ser por el contubernio lucrativo entre sus propietarios, la policía y mandos de gobierno. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Andrés Manuel López Obrador, el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, pone distancia con su antecesora y marca de entrada un nuevo estilo. El tabasqueño cancela de golpe gastos que considera frívolos y superfluos: asesores, celulares, oficinas de prensa. Todo ello representa un ahorro de 2,000 millones de pesos cada año, que se gastarán en atender a los pobres y no a una burocracia en el gobierno de la Ciudad de México, que prometió grandes acciones sin consumarlas. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. Una de las escenas clave de la película ocurre en el Salón de Plenos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La ley de Herodes describe la historia de un político del PRI, trepador y sin escrúpulos. Recuerda, todo se lo debemos a nuestro partido. Es una caricatura grotesca, condición necesaria para su eficacia. El priista, ubicado en los tiempos de Miguel Alemán, pasa de ser un buen muchacho a un monstruo homicida. Pero prométame que nadie lo va a saber, doña Lupe. Prométame, por favor. El gobierno participa en el financiamiento de la película, pero los burócratas del Instituto del Cine ignoran lo que se cocina. Cuando ven la cinta, su primera reacción automática es censurarla, pero no lo logran. El escándalo crece hasta que el gobierno cede al director Luis Estrada los derechos de su obra y cesa en sus funciones al señor Amerena, director del Instituto del Cine. ¡Fui yo! ¡No fui yo! La ley de Herodes, cinta emblemática de fin de una era, gana 10 Arieles cinematográficos y es la gran película mexicana del año 2000. Amores Perros es un primer esfuerzo en el cine de un hombre que viene de la televisión y el radio. A mí me interesaba. La ópera prima de Alejandro González Iñárritu es un trabajo satisfactorio que entusiasma a críticos en muchos países.
Gana el premio de la Semana Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes. Se exhibe en México en 300 salas, precedida de una aplastante promoción publicitaria que se corresponde con la respuesta del público. Arturo Ripstein ocupa el centro de la escena del cine mexicano. Trabajador incansable, este año dirige 2 películas: Así es la vida y La perdición de los hombres. Obtiene por segunda ocasión la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, honor que también recibe por la elaboración del guión de La perdición de los hombres. Paz Alicia García Diego, esposa de Ripstein y mujer con talento. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a 530 directores. Este es un universo que se descubre el día de hoy, ¿no? Una profunda investigación acerca de la vida y la obra de los directores de cine que trabajaron en México a lo largo del siglo XX. Más de 500 cineastas agrupados en un libro extraordinario, El Diccionario de Directores del Cine Mexicano, escrito por la periodista Perla Siuk. Se convierte desde el momento mismo de su aparición en noviembre en referencia indispensable para los interesados en una de las artes mayores de nuestro tiempo. Tiene alrededor de unos 20 videos. ¿Qué dice ante todas estas acusaciones? Un par de meses después de que se ordene su búsqueda y captura, la policía atrapa en Río de Janeiro a Gloria Trevi, a Sergio Andrade y a María Raquenel Portillo. La prensa bautiza al trío como el Clan Trevi, que lo es en el sentido de asociar personas por un interés común. Lo que comienza como experiencia en el mundo del espectáculo se convierte en un sórdido capítulo de presuntas perversiones psicológicas y sexuales. Y que en su momento éramos 2 personas enamoradas haciendo algo que sentimos hacer. A Sergio Andrade se le atribuye un activísimo papel en la lotería de la paternidad. Tiene hijos con Marlene Calderón, con Karina Yapor, con Wendy Casteló, con Carola de la Cuesta, con Sonia Ríos. Parece ser que Gloria Trevi le dio un hijo que murió a la edad de un mes. La cárcel es... El músico, la cantante y la corista están acusados de corrupción de menores, violación y secuestro. Pasan el año en 2 cárceles, una en Río, otra en Brasilia, donde conocen la decisión del Supremo en Brasil de facilitar su extradición a México. Condenando a mi hija por algo que ella no cometió, que ella no hizo. Pues no existe proceso, ni mucho menos condena en nuestra contra. En entrevistas desde la cárcel todos reclaman su inocencia. Dicen saber demasiado de los poderosos y que temen por sus vidas. Una historia cuya madeja está por desenredarse y nos permitirá echar una mirada en la vida secreta de los famosos. Te olvidaré. No, 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 no. Una galería de mexicanos que se adelanta en el tránsito final. Hombres y mujeres que hicieron del nuestro un país mejor, que dejan huella en la alta cultura y en el gusto popular y en la vida política. José del Refugio Sánchez Saldaña muere en la Ciudad de México el 5 de octubre a los 79 años. Una falla en el corazón acaba con la vida del compositor tamaulipeco, que se hace célebre con canciones como Fallaste Corazón, La Cama de Piedra, Anillo de Compromiso, La Chata. Fue padre de 5 hijos, producto de 2 matrimonios. Le sobrevive un catálogo de más de 600 canciones de su propia inspiración, muchas de ellas nostálgicas de la vida bucólica que conoció en su infancia como pastor de cabras. Manolo Muñoz tuvo 2 pasiones, la música y las barajas. Todo lo ganó como cantante, todo lo perdió jugando al póker. Manolo Muñoz Velasco muere en la Ciudad de México a los 59 años de edad. Originario de La Barca, en Jalisco, Manolo alcanza la fama como pionero del rock and roll en México y cantado en español. Fue miembro de aquella tercia de Reyes con Dama, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa. Manolo graba 75 discos a lo largo de 42 años. Se inició casi siendo un niño y desplegó el prodigio de su voz, siendo capaz de ir sin esfuerzo del barítono al contralto. Lo va a extrañar Speedy González y también Camelia y Jay Preciosa. En este año que se va se apaga para siempre la pirotecnia vocal de Manolo Muñoz. Poco a poco. El 21 de abril, Viernes Santo, nos deja Günter Gerso,
emigrante húngaro que se asienta en el Valle de los Aztecas. Gerso se gana la vida como diseñador de escenografías para el cine mexicano en su época de oro. Líneas claras, limpias, solo lo esencial. Recibe el Ariel cinematográfico en 2 ocasiones y trabaja con sus amigos John Ford y Luis Buñuel. Pintor tardío, toma los pinceles cuando ha superado el medio siglo. Reconocido por la crítica internacional, sus cuadros se cotizan muy bien, hasta $100,000 en las galerías de México y Nueva York. La pintura de Gerso ha sido descrita por Alberto Blanco como un arte frío y cálido, sugerente y hierático, sin mostrar las costuras, pero sí el andamio. Todo es plano, superficial. Nada representa, pero todo significa algo. Günter Gerso, mexicano por adopción, 84 años de una vida completa. Guadalupe Amor, Pita Amor, muere en la casa de su sobrino en San Jerónimo cuando ha cumplido apenas 80 años. Soy la más joven del mundo, decía esta mujer cuyo pensamiento fluía estructurado en la métrica del soneto. Nací en un territorio formidable que colinda con el vacío y con el sol, según reveló a la periodista Elisa Robledo. Con sus ojos redondos se vio a sí misma más que ninguna otra poetisa. Decía, escribió: soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. Fotografiada por Lola Álvarez Bravo, dibujada por Antonio Peláez, desnuda la pintaron Raúl Anguiano, Juan Soriano y Diego Rivera. Lo que llamamos cordura fue abandonando el ámbito de sus facultades mentales. Soy tan bonita como se me da la gana. Pero alcanzó a exclamar en sus décimas adiós: no es después de la vida cuando eres Dios necesario. Es en el infierno diario cuando es preciso tenerte. Villa Urrutia, Revueltas y Arreola la celebraron como un prodigio de la poesía mexicana. Pita Amor. Nosotros oprimidos. Un infarto al corazón acaba con la vida de Fernando Gutiérrez Barrios la madrugada del lunes 30 de octubre. Egresado del Colegio Militar con grado de capitán, Gutiérrez Barrios se desempeñó durante 30 años en las entrañas del aparato de seguridad nacional, conocido como Dirección Federal de Seguridad. En los tiempos no tan lejanos en que la policía secreta no se andaba con contemplaciones de minucias como los derechos humanos. Lo supo todo acerca del 68 y de la guerra contra Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, la guerrilla en Guerrero. Leal a su causa, valoró por sobre todas las cosas la discreción y el secreto. Gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación con Salinas. Deja vacante un escaño en el Senado que conquistó en las elecciones del 2 de julio. Pieza clave de un orden político liquidado. Fernando Gutiérrez Barrios muere a los 73 años de edad. Es probable que nunca hubiera disparado un arma de fuego. Era hombre de otros recursos: la inteligencia, la palabra, la pluma, el ingenio. Y como católico devoto, dueño de un sentido de la moral privada y pública. La muerte sorprende a Carlos Castillo Peraza la madrugada del 9 de septiembre, cuando se encuentra de visita en Bonn, en Alemania, cuyas cultura y lengua conocía en profundidad. El político yucateco alcanza en el 93 la presidencia del PAN, y bajo su mando se multiplican su presencia e influencia en las cámaras legislativas y gobiernos de los estados. En solo 2 años logra que el PAN gobierne a 21 millones de mexicanos, y profético advierte: esto apenas comienza. Más cómodo con los silencios del pensamiento que con los rigores de la multitud, Castillo Peraza resulta un mal candidato y pierde las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 97. Renuncia a su partido y se dedica a la asesoría sobre los grandes temas nacionales. A las 2 de la mañana del lunes 21 de febrero muere en su casa de Coyoacán Fernando Benítez cuando acaba de cumplir los 90 años. Desaparece de la redacción uno de los grandes periodistas del siglo XX en México. Estudiante de leyes, ingresa en el 37 como reportero al periódico El Nacional, cuya dirección alcanza 14 años después. Creía en el periodismo como literatura bajo presión. Durante 30 años imparte clases de periodismo en la Universidad Nacional. Claridad, sencillez, brevedad, eso pedía. La nota informativa debe ser así: lo más importante arriba, lo menos importante abajo. ¿Alguna duda?
Defensor de sus colaboradores y amigos, apoyó a la mayoría de escritores e intelectuales del último medio siglo. Ideó el suplemento México en la Cultura en el diario Novedades, pero la censura de su propietario, el presidente alemán, lo obligó a emigrar a otras praderas de libertad editorial. En la revista Siempre, 1+1, La Jornada. Su gran reportaje, sin duda, Los Indios de México, publicado en 4 tomos y traducido a varios idiomas. Aarón Padilla, tratando de colarse, jugando, Borja, no falles, gol de México, gol de México, y miren ustedes, qué júbilo. Prueba de ello es la realidad. Llevaba el fútbol en la sangre y en el corazón, y a los 86 años muere en la Ciudad de México Fernando Marcos, futbolista, entrenador y periodista, científico y apasionado del fútbol. Cuando muy joven militó en las filas del Club España. A los 21 años fue llamado a la selección nacional para el Mundial de Italia 34. Lo vio desde la banca porque no jugó un minuto y decidió colgar los tacos. Fue entrenador del Necaxa y del América en los años 50. Alcanza fama como narrador deportivo, con verbo culto y preciso en el radio y la televisión. Fernando Marcos. A Didi tampoco le marcan, un cambio de juego a Zagallo, encuentran siempre el hueco, el disparo, y Carvajal. La ovación para Carvajal. A su manera vivió una vida larga que concluye cuando Fernando Alcalá Pérez ha cumplido 53 años de edad. Periodista de televisión formado bajo el ejemplo de Jacobo Zabludovsky, Fernando el Gordo Alcalá fue el profesional mejor dotado de su generación. En 1991 recibe el Premio Nacional de Periodismo por una entrevista con el dictador Saddam Hussein, que Alcalá obtiene en lo más agudo de la guerra del Golfo Pérsico. Yucateco de origen, ciudadano del mundo, compitió como periodista con los mejores del mundo, tal como él lo fue. Dedicó su vida a la danza y aplicó su genio al diseño de coreografías que celebraron al folclore de México a través del ballet. El 4 de noviembre una pulmonía acaba con la vida de Amalia Hernández, que abandona para siempre el escenario al cumplir los 83 años de edad. Creadora de su propia compañía, el Ballet Folclórico de México, y de una escuela para bailarines profesionales, durante 40 años se presenta en los foros más importantes del mundo llevando en alto el nombre de México. En el Palacio de las Bellas Artes, que es el lugar de sus éxitos más notables, homenaje de cuerpo presente. Un minuto de silencio y luego el estruendo del